Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Una salvación tan grande. Nuestra salvación no es una salvación en verdad grande. Nosotros creemos bíblicamente que una persona se salva solamente por la fe en Jesucristo, solamente por gracia. Es la salvación que Dios nos da. Y cuando una persona es salva, es salvo para siempre. Una vez salvo, siempre salvo. Es la enseñanza que nosotros creemos bíblicamente hablando. Ahora, hoy en día hay hay conceptos erróneos en cuanto a la salvación. Pero quiero decirle que el propósito entero de la Biblia es enseñarnos cómo ser salvos. Si vaya conmigo a 2 Timoteo 3, versículo 15, el apóstol Pablo ahí le declara a Timoteo exactamente uno de los propósitos de la Biblia es conocer la salvación, es conocer a Cristo, y dice ahí mismo que es por la fe en Cristo Jesús. Dice ahí en 2 Timoteo 3:15, dice, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué dice ahí? Para la salvación, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, hay quienes dicen cosas como, si una persona, ¿qué tienes que hacer para ser salvo? Por ejemplo, le pregunta, dice, pues si Dios quiere salvarme, voy a salvarme. Y otros dicen, a donde Dios me mande. Yo he escuchado muchas veces y dicen, no, ¿a dónde va a ir usted cuando muera? Pues a donde Dios quiera. Y otra gente dice, pues si me porto bien y hago cosas buenas. Y algo que en verdad me dio mucha pena el día de ayer es hablando con una mujer, mi esposa, por más de 8 meses asistiendo a una iglesia bíblica bautista, no sabía que ella era salva, no sabía cómo poder ser salvo. Entonces, uno de mis propósitos como pastor es que usted sepa exactamente la doctrina bíblica de la salvación. Que usted conozca lo que la Biblia dice en cuanto a esta salvación. La Biblia aquí le llama una salvación tan grande porque es algo que Dios nos dio. Mire, en el Antiguo Testamento la salvación fue por fe también. Siempre ha sido por fe. Pero antes tenía que ser por medio de algunos ritos y algunas sombras que nos enseñaban lo que venía por venir, los sacrificios, el lugar santísimo y todo lo que era el derramamiento de sangre de los machos cabrillos. Pero el nuevo pacto es mucho más grande que eso. Por eso le llama una salvación tan grande. Y la explicación de ese pasaje no está diciendo que uno puede perder su salvación o va a escapar de la salvación, sino más bien está diciendo que hay quienes no van a creer. Y cuando no creen, van a descuidar esta gran salvación. Y hay mucha gente hoy en día que descuida la salvación tan grande encontrada en la Biblia. Entonces, cuando ellos mueran, van a recibir la retribución por la desobediencia al Evangelio. No tiene que ver nada con nuestro mérito, simplemente tiene que ver con no creer el Evangelio. Y en este pasaje nos enseña claramente que la salvación que Dios nos da es una salvación grande. Ahora, Dios quiere que todos sean salvos. Él quiere que todo el mundo conozca al Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que Dios escogió quien va a ser salvo, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Vaya conmigo a 1 Timoteo 2, dice el versículo 3 al 4. Ahora, a causa del tiempo, y ya tengo bastante escritura, voy a ir leyendo los versículos. Si usted puede acompañarnos o puede seguir, qué bendición. Le pido por favor que tenga paciencia y simplemente escuche y no se ofenda si seguimos los pasajes y usted no puede llegar a tiempo. Dice 1 Timoteo 2, el 3 al 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué dice ahí? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿Dios quiere que quienes sean salvos? Todos. La palabra todos es todos. No excluye a nadie, porque hay gente que dice que todos no es todos. No, todos no es todos. Cuando dice la Biblia, todos son pecadores o todos no son todos. Todos son todos. Imagínense que yo les invito a todos ustedes a un restaurante después del servicio. Vamos a ir al restaurante. Yo invito a todos. Y ustedes van y aparecen ahí al Shakey's, donde vamos a comer, y va entrando 1, 2, 3 y cuento 10. Ok, aquí está. Yo no pago por usted. ¿Por qué vino usted? Pastor, usted dijo todos. No, es que todos no es todos. Solamente escogí a ciertos que van a entrar al restaurante. Pero pastor, yo escuché que usted dijo todos son todos. Mire, cuando la Biblia dice todos, ¿es quién? Todos. No excluye nadie. Vea lo que dice Tito 2:11. Tito 2:11. Unas hojas hacia su derecha. ¿Estamos ahí? Dice, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Dios quiere que todos sean salvos. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vea lo que dice 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, ¿qué dice ahí? Todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios quiere que quienes sean salvos.
Todos. Él quiere que todo mundo sea salvo. Si Dios quiere. No, Dios quiere. ¿Usted quiere? Si Dios quiere que yo sea salvo, voy a ser salvo. Mira, Dios quiere que todos seamos salvos. Simplemente tenemos que creer lo que Él dice para ser salvos. Y esto es creer en Cristo como el único que le puede salvar. Jesucristo es el único medio de la salvación. Entonces, hoy vamos a ver 3 aspectos de nuestra gran salvación. El primer aspecto son las verdades que definen nuestra salvación. Hay verdades que definen nuestra salvación. Hay que considerar primeramente que toda la humanidad está perdida y está en necesidad de la salvación. Toda la humanidad está perdida. Vean lo que dice Ezequiel 18, 4 al 20. Ezequiel 18, 4, disculpe. Y el versículo 20. Mientras usted va para allá, yo le voy a leer lo que dice Romanos 3:10. Dice, por cuanto todos pecaron, 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Pero vea lo que dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Dice el 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La Biblia claramente enseña que una persona cuando peca dice que su alma muere. Y por eso dice que cuando Cristo vino a nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y cuando creímos en Cristo nos dio vida juntamente con Cristo. Pero toda la humanidad, todo ser humano, toda persona está bajo pecado, y toda persona vive en pecado, es pecadora. Vea lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Hay gente que dice, no, yo no soy pecador, o yo no soy tan pecador. Yo no he hecho cosas tan malas. Pero vea lo que dice Romanos 5:12. Dice la Biblia, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto, ¿qué dice de nuevo? Todos pecaron. Entonces vemos que Dios quiere que todos sean salvos, pero el problema es que todos somos pecadores. Toda persona en este mundo peca, todos somos pecadores. Ahora hay gente que dice, pues yo no he hecho esto, aquello. Pero la Biblia dice claramente que todos los mentirosos también tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Todos los hombres merecemos morir y ir al infierno. Esa es la realidad. Vean lo que dice Juan 3:18. Juan 3:18. La persona que no cree en Cristo va a morir en su pecado. Dice la Biblia que ya está condenada ahora mismo. Dice el versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado. Si usted ha creído en Cristo, usted ya no está bajo condenación. Pero dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Entonces una persona que no cree ya está condenada. Está condenada para ir al infierno. Y eso es lo que la Biblia enseña. Esa es la realidad. No podemos nosotros negar que somos pecadores. Todos somos pecadores. Aun cuando una persona cree en Cristo, no deja de pecar. Porque tiene una vieja naturaleza. Tiene dice la Biblia, como los apetitos de la carne, que está viciada, dice la Biblia. Por eso nosotros tenemos que entender que toda la humanidad está perdida y en necesidad de salvación. Pero mire, en segundo lugar, ahí Jesucristo hizo el camino para la salvación. Jesucristo hizo el camino. Ahora, hay quienes dicen que no importa a quién o qué creas, tú puedes llegar al cielo con tal de que creas algo. Todos los caminos llevan a Dios, yo he escuchado a gente decir. Y hasta usan un ejemplo de un trapeador. Usted agarra un trapeador y tiene muchas tiritas, ¿verdad? No importa cuál tirita usted escoja, cuando usted siga la tira o siga el hilo, usted va a llegar a lo que es el final del trapeador. Todos los caminos, dicen ellos, te llevan al cielo. Hace unas semanas evangelizando, hermano Josué y yo, nos dijo el Señor, ¿qué no cree usted que los aztecas y los mayas y los africanos creemos el mismo Dios? Nada más que cada quien lo interpreta según su propia mente. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Vea lo que dice Juan capítulo 10, versículo 9. Juan 10, 9. Y eso se llama sabiduría humana. Yo sé que mucha gente puede usar su lógica, simplemente no conocen la Biblia, quieren desacreditar la palabra de Dios. Pero Dios nos enseña claramente ahí en Juan 10, Jesucristo hablando ahí, dice, yo soy, ¿qué dice ahí? El que por mí entrare, ¿qué dice? Será salvo. No dice yo soy una puerta. No dice yo soy una opción. Él dijo, yo soy la única puerta. Yo soy la puerta. Si alguien entrare por mí, será salvo. Comparamos eso con Juan 14, 6. Dice de esta manera el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje claramente nos está diciendo que Jesucristo es el único camino.
Él es el único medio de salvación. No hay otro. No hay tal cosa como si yo creo en esto y tú crees aquello, de todos modos, al final llegamos a lo mismo. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y si siguen un camino de religión, un camino de las buenas obras, su fin es muerte. Pero el camino, o sea, la verdad, Jesucristo es el camino, llegamos al Padre. Es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único medio para salvación. Él hizo el camino. Vea lo que dice Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, hablando de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué dice ahí? Salvos. No hay salvación fuera de Cristo. Pero decía un hombre, quiere decir que aunque yo viva una buena vida y sea un buen padre y sea un buen trabajador y sea un buen ciudadano, solo por no creer en Cristo me voy al infierno. Ahí está la mentalidad que quiere uno ser acomodar las palabras. No, una persona se va al infierno no por rechazar a Cristo, sino por su pecado. Pero cuando descuida la gran salvación, es la oportunidad que Dios le da, entonces va a ir al infierno. ¿Por rechazar a Cristo? No, simplemente al rechazarlo ya está condenado. Haga de cuenta de esto. Si usted se sube en un avión y se va a brincar con un paracaídas, ¿algunos lo harían? Y usted se salta, lo que hoy llamamos la ley de la gravedad, que lo está jalando hacia abajo, ¿verdad? Y usted tiene su paracaídas. Pero si usted no jala la cuerda, se va a morir, ¿verdad? Ahora, ¿se va a morir porque no jaló la cuerda o por la ley de la gravedad? ¿Por qué se va a morir? Entonces, mucha gente dice, mira, la gente se va al infierno por rechazar a Cristo. No, la gente se va al infierno por su pecado. El pecado es lo que le lleva al infierno. La solución a la salvación es Cristo. Y cuando rechazan a Cristo, entonces permanecen condenadas en su pecado. Entonces, el ejemplo que le estoy dando es una persona que se salta de un avión, según la ley de la gravedad lo está jalando, si él jala la cuerda, sale del paracaídas y va a ser salvo. ¿Verdad? Es lo que estoy diciendo. Ahora, la gente que salta, hablando en la vida terrenal, es que existe la ley de Dios. Y la ley de Dios es lo que nos condena. Y la única salvación es poner su fe en Jesucristo para salvarse de la condenación del infierno. Entonces, una persona se va al infierno por su pecado. Y viene la oportunidad y el rechazar a Cristo, entonces eso lo afirma, sella su condenación. Entonces, una persona se va al infierno por rechazar a Cristo o por su pecado. Por su pecado. Y el rechazar a Cristo es el pecado supremo, podemos decir. Ese será lo más absoluto, porque los incrédulos y la Biblia tendrán su parte de ir en el infierno. Y queremos entender que Cristo hizo el camino al cielo. Él es el único medio al cielo. No es por las obras, no es por portarse bien. Porque la Biblia dice que la salvación se recibe por gracia, por fe y sin obras. Vea lo que dice Isaías 64, versículo 6. Porque la tendencia natural de la humanidad es asumir, de compensar por sus acciones. Esto es que dicen, yo debo pagar por lo malo que he hecho. Debo hacer algo bueno para balancear mi vida. Me acuerdo hace unos meses cuando el presidente que ahora tenemos, Donald Trump, estaba siendo entrevistado. Fue a una iglesia y le preguntaron que si alguna vez él había orado o si él había pedido perdón a Dios. Le estaban preguntando si era salvo. Y él dijo básicamente que él nunca le pide perdón a Dios. Él simplemente quiere hacer un bien por cada mal que hace. Y él pensaba que si yo hago bien, yo sé que he hecho muchas cosas malas, pero por cada bien que hago, como que voy a balancearme. Piensa, hay una balanza. Y Dios va a decir, wow, mira, tantas buenas cosas que hiciste, yo creo que puedes entrar al cielo. Y la gente piensa de esta manera. Pero ve lo que dice Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Este pasaje nos enseña que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Aquí yo les he enseñado bastante lo que es un trapo de inmundicia. Por ejemplo, si tengo este trapo aquí, yo sé que esta es una pintura de mis hijas, pero supongamos que es una suciedad, algo sucio. Un trapo sucio para nada nos sirve. Por eso los trapos sucios, ¿qué hacemos con ellos? Los tiramos a la basura. Después de que ya es sucio, ya huele feo, tiene mucha bacteria, muchos microbios, lo sabio sería tirarlo a la basura. Y Dios dice que nuestras buenas obras es como presentarle a Dios, Dios, mira lo que yo hice. Dios, mira ese trapo de inmundicia. Nuestras buenas obras, ir a la iglesia, portarnos bien, hablando de la gente incrédula, ir a la iglesia, portarse bien, hacer bien al prójimo, no hacerle daño, honrar a los padres, para Dios dice, esos son trapos de inmundicia. Y ahí está la persona, el creyente está parado ahí. ¿Por qué estás aquí? Yo estoy aquí por la sangre de Cristo. Y el que no conoce de Cristo está con los trapos. ¿Qué le vas a presentar a Dios? Pues aquí está mi trapo. Todas mis buenas obras. Y Dios dice, tus buenas obras son como trapo de inmundicia.
De nada me sirven. Y quiero entender esto porque hay gente que enseña que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por portarse bien. Pero no, desde el principio al fin la gente se salvaba por creer. Porque en el Antiguo Testamento Isaías está diciendo que las buenas obras son como trapo de inmundicia. Vea lo que dice Job 14:4. Job 14:4. Dice Job ahí, ¿quién hará limpio a lo inmundo? ¿Y qué responde él mismo? Nadie. Solo Dios puede limpiar el pecado. El perdón de pecados no está en guardar la ley, ni están las buenas intenciones, ni los ritos de religión, porque hay gente que dice, pues tienes que tratar. Digo, todos somos pecadores, sí, pero el chiste es que uno en el corazón quiera y trate. No está ni siquiera en las buenas intenciones. Pero lo que dice Romanos 11:6. Las buenas obras son el resultado de nuestra salvación. O sea, uno no puede vivir para Dios a lo menos que ya crea en Cristo. Dios mismo nos da su Espíritu y podemos vivir para Él. Por lo tanto, o antes que ello, una persona no puede vivir para Dios. Y la salvación es solamente por fe y no por obras, es por gracia, como dice la Biblia. Dice Romanos 11, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice, y si por gracia, ya no es que dice ahí, por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Está diciendo, o es por gracia, o es por obras. Pero no puede ser por las dos. O es por las obras que una persona se salva, o es por la gracia. Y la Biblia nos enseña claramente en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Vaya conmigo a Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Dice ahí versículo 21, no desecho, ¿qué dice? La gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este pasaje dice que si una persona se salva por la ley, por guardar las obras de la ley, entonces está diciendo, si así fuera, entonces Cristo murió de balde. ¿Para qué murió Cristo? No lo necesitamos. Eso es lo que mucha gente no entiende. Piensan que tengo que creer en Cristo y hacer mi parte, pero dice claramente que nadie se salva, porque uno que pone su fe en la ley se está desechando la gracia de Dios, está desechando el mismo don que Dios nos ha dado, la gracia, el regalo, el favor inmerecido que Dios nos dio. Por eso la salvación es solamente por gracia, solamente por fe. La Biblia dice en Tito 3:5 de esta manera, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu. Vaya conmigo a Romanos 3:27. Romanos 3:27. Note que queremos usar bastante escritura para comprobar esta enseñanza de la salvación. Porque no podemos nada más basarnos en unos cuantos pasajes. Tenemos que ver todo el consejo de la palabra de Dios. Tenemos que ver el cuadro completo. Y queremos ver varios libros y varios pasajes y comparar lo espiritual con lo espiritual para determinar esta enseñanza. Dice el versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley. ¿Qué dice ahí? De la fe. Dice 28, concluimos pues que el hombre es justificado o hecho justo o salvo por fe sin, ¿qué dice ahí? Sin las obras de la ley. Una persona se salva, se limpia, se justifica sin las obras de la ley. Es una enseñanza fundamental en la palabra de Dios. Y yo sé que la mayoría de las personas han de creer, pues tengo que portarme bien para ser salvo. Y le preguntan, entonces, ¿quién se porta bien? Porque caras vemos, corazones no sabemos. Podemos mirar lo externo, podemos ver lo que es una fachada, podemos ver a una persona que está pretendiendo ser un creyente. En verdad todos somos pecadores, le vuelvo a repetir, por eso la Biblia dice claramente que la salvación no es por guardar la ley, no es por portarse bien. Dice que nadie se va a jactar delante de Dios. Vea lo que dice ahí en Romanos 3, versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Nos creemos bíblicamente que la salvación es algo que Dios se da, se recibe por gracia, se recibe por fe. Pero también es cuando una vez recibida, nuestra salvación es eterna y segura. Cuando una persona es salva, recibe una seguridad de parte de Dios. Ahora, por seguridad
de salvación queremos decir la certeza intelectual y espiritual de que usted le pertenece a Dios y ya posee la vida eterna. Porque Dios nos ha prometido una vida eterna, una vida que nunca termina. Ahora, si es una vida que yo puedo perder, entonces no es eterna, es una vida temporal. Y mucha gente de nuevo quiere diferenciar la vida eterna del Antiguo Testamento. Decían, no, la vida eterna, Dios dio vida eterna después de que Cristo resucitó. Pero antes de que Él resucitara, muchas veces en el libro de Juan, Él les dijo, tienes vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, hablando en presente en aquel tiempo. Y aún hoy en día, cuando una persona cree, tiene vida eterna. Vea lo que dice Juan 3:36. Juan 3:36. Esta vida eterna no deja de ser. Y más de 45 veces en la Biblia está la vida eterna ligada a la salvación y creer en Él. Dice ahí Juan 3:36. El que cree en el Hijo, dice, ¿tendrá vida eterna? El que cree en el Hijo y persevera hasta el final, ¿tendrá vida eterna? Dice, el que cree en el Hijo, tiene, hablando en sentido presente, tiene vida eterna. Pero vea, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vaya conmigo a Juan 10:27. Juan 10:27. Estos pasajes son esencial para la vida cristiana, para el creyente que ha recibido a Cristo. Dice el versículo 27. Jesús le respondió. ¿Dónde estamos? Juan 10. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán, ¿qué dice? Jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Mira, la Biblia dice claramente ahí que nosotros, el creyente, es una oveja del Señor, y está en las manos de Dios. Y nadie puede arrebatarlo de su mano. Nadie puede arrebatarlo. Yo tengo unas llaves aquí. Brother Slider, come here real quick. Si Brother Slider me quita las llaves de mi mano, le voy a dar $100. ¿Ok, Brother Slider? ¿Quieres $100? Quítalas. Try to take it out. Haz con todo lo que puedas. Quítala. Arrebátala. $100, man. Come on, Brother Slider. Síguele. No puede Slider sacarla de mi mano. Porque yo soy mayor que Slider. Soy más grande que él. Soy más fuerte que él. Perdiste tus $100. Y nadie las puede arrebatar, dice, de la mano de Dios. Ahora, yo estoy seguro que si viene de hermano Carlos o viene de hermano Miguel, se le van a sacar. Por $100 hasta me matan. Yo haría lo mismo. Hasta mordería, no sabía que me podía morder. Pero dice la Biblia que nadie es mayor que Dios. Y el creyente está en la mano de Dios. Y nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. Y alguien dijo, pero yo me puedo salir. Mire, vosotros también sois nadie. Somos nadie nosotros. Nadie nos puede arrebatar porque dice que no vendrá a condenación. Dice, no perecerá, no va a morir. Vea lo que dice Romanos 5. Romanos 4, vamos a ver cuál es. Romanos 8 creo que sí. Romanos 8, versículo 1. Dice versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí dice que los que andan conforme al Espíritu, o sea, los que han recibido al Espíritu Santo, los que han creído en Cristo, dice, no tienen más condenación, no serán condenados, jamás verán al infierno. ¿Por qué? Porque han creído en Cristo, están seguros en la mano de Dios. Y esto es lo que la Biblia enseña. Alguien dice, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No se equivoque. No vamos a entrar en ese aspecto de la salvación en este momento, pero nosotros no tenemos licencia para pecar. Lo que estamos diciendo es que como seres humanos vamos a pecar. Todo pecado es una decisión y cada decisión va a tener su consecuencia. Pero la decisión importante de creer en Cristo nos garantiza que tenemos la salvación de Dios. Hebreos 13:5 dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios no nos deja y no nos desampara. Vaya conmigo lo que dice 2 Timoteo 1:12. 2 Timoteo 1:12. Hay gente que ha llamado esta enseñanza diabólica, demoníaca, diciendo, hay aquellos que enseñan que una vez salvo, siempre salvo, es del diablo, es una enseñanza falsa, nos están enseñando que uno puede vivir su vida como quiera. Mire, en ninguna manera estamos diciendo que una persona puede vivir su vida como él quiera. Para ser salvo, simplemente la Biblia dice que uno tiene que creer en Cristo, tiene que depositar su fe en Él. Dice ahí 2 Timoteo 1:12, ¿estamos ahí? Dice la Biblia, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé, dice Pablo, en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Sabe que ha creído en Cristo? Dice, y estoy, ¿qué dice? Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
O sea, que él está seguro, tiene una seguridad, una certeza de que su vida está guardada para aquel día. ¿Por quién? Por mismo Jesucristo, porque dice, yo sé en quién he creído. Y vea lo que dice 1 de Pedro 1.5. 1 de Pedro 1.5. Recuerde que Dios nos tiene guardados en sus manos y dice que Él va a guardar nuestro depósito para aquel día. Versículo 5, 1 de Pedro dice 1.5, dice que sois, ¿qué dice? Guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice ahí que somos guardados mediante la fe. O sea, cuando una persona deposita su fe en Cristo, estamos ahora guardados por Dios. Y Judas, dice el versículo 24, Judas 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Mire, aquí está diciendo que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Dice, no solamente eso, dice, sino presentarnos sin mancha. La salvación está segura en Dios porque Dios es el que nos está guardando. Uno no guarda su salvación. Uno no está cuidando su salvación, que no se pierda, porque Dios es el que nos guarda a nosotros. Nos guarda sin caída. Eso me hace pensar cuando uno está guardando un bebé y está cargando y tiene cuidado de no caerse, no quiere que el bebé se caiga. Ahora, que el bebé se caiga depende de quién. Del que lo carga. Entonces, si yo cargo a mi bebé y se me cae, la culpa no la tiene el bebé, la culpa la tiene uno. Entonces, en el sentido espiritual, la salvación está en las manos de Dios y no depende de uno, depende de lo que Dios ha hecho por nosotros, depende de su promesa. Primero de Juan 2.25 dice, y esta es la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. Él nos dio una vida eterna, dice, y Él nos guarda, Él nos preserva, dice, mediante la fe, o sea, por medio de fe. Ahora, espero que entendamos este concepto, este principio, que todos somos pecadores y solamente Jesucristo es el único medio para salvación. Y cuando somos salvos, Él mismo nos guarda, Él mismo preserva nuestra salvación. Y recuerde que Dios quiere que todos sean salvos. Ahora, hay algunos términos en la Biblia que describen nuestra salvación. Y voy a dar una lista muy breve de algunos términos. Muchas veces solamente voy a leer el pasaje. Si usted quiere apuntarlo, lo puede apuntar. Obviamente lo estoy grabando y lo voy a tener allá atrás para que usted pueda llevárselo y pueda también compartirlo. Pero vea lo que dice, algunos términos que describen nuestra salvación. El primero es la sustitución. Sustitución. Ahora, la sustitución es que Cristo tomó el lugar nuestro, el lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados. Dice la Biblia en 1 de Pedro 3.18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice el pasaje que el justo, Jesucristo, murió por los injustos. Era el sustituto, tomó el lugar. Dice, el pecador se quitó y Jesucristo vino y tomó el lugar del pecador. Segunda de Corintios 5.21 dice así, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces dice, Jesucristo no conoció pecado, Él nunca pecó, pero Él tomó el lugar del pecador. Primera de Pedro 2.6 dice, el cual se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. El rescate es en el sentido de Él se puso en lugar. Haz de cuenta cuando secuestran a una persona y piden un rescate, piden dinero por esa persona. Ahora, en la situación de soldados, a veces lo que hacen, intercambian soldados. Te voy a dar a esta persona para que me devuelvas a esta. Y en este caso, Jesucristo fue el rescate. Dice, el justo murió por el pecador para que el pecador saliera libre. La Biblia enseña que Cristo es nuestro sustituto. Eso se llama la sustitución, hablando en términos de salvación. Es el primero. La segunda es la reconciliación. La reconciliación. Ahora, reconciliar quiere decir restablecer una relación cercana entre dos personas. O sea que había dos enemigos, después se reconcilian. Usted puede pensar, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón y Estados Unidos eran enemigos. Ellos estaban peleando y pues mandaron bombas allá, las bombas atómicas en Japón. Pero hoy en día Japón y Estados Unidos son amigos. O sea que hicieron un trato de paz, se reconciliaron y ahora hay paz entre ellos dos, entre Estados Unidos y Japón. Y es igual para el creyente. Cuando nosotros éramos pecadores, éramos enemigos de Dios. Vaya conmigo a 2 de Corintios 5.18. 2 de Corintios 5.18. Cuando Cristo pagó el precio por el pecado, Él mismo nos reconcilió con Dios. Jesucristo hizo la reconciliación por nosotros. Dice ahí en 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, dice, por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándole en cuenta al hombre sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice que Él nos reconcilió, nos unió, hizo la paz con nosotros. En Romanos 5, dice de esta manera también, Romanos 5, dice, mas Dios muestra, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y el 10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos, ¿qué dice ahí? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Está diciendo ese pasaje que cuando una persona cree en Cristo, recibe lo que es la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios. Y el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué dice? La reconciliación. Entonces, una persona recibe la reconciliación o se reconcilia con Dios, o sea que ya no somos enemigos de Dios, sino porque si hicimos la paz mediante Cristo, es por medio de la fe. Dice la Biblia allí en Romanos 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué dice ahí? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la reconciliación es hacer la paz entre dos personas. Y en este caso hicimos la paz con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Al creer en Cristo, entonces somos reconciliados ahora con Dios. Este término es muy importante. Es muy importante. Y muchas veces la gente que enseña que la salvación se pierde, no entiende estos pasajes. Nunca les han enseñado de la sustitución, nunca han aprendido de la reconciliación. El siguiente término es la propiciación. La propiciación, dice 1 de Juan 2.2. 1 de Juan 2.2. Dice, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación quiere decir que Cristo satisfizo las demandas del Dios Santo por medio del sacrificio en la cruz. O sea, Dios necesitaba un sacrificio santo y decía, tengo que apaciguar mi justicia y tengo que apaciguar mi ira también. Y Jesucristo es nuestra propiciación. O sea que Él apaciguó la justicia de Dios. Dios demandaba perfección. Pero si yo voy ante Dios, este no es perfecto. Este no tiene justicia. Pero Jesucristo se presentó en mi lugar para hacer mi propiciación, para tomar mi lugar y así apaciguar la justicia de Dios. El siguiente término es remisión. Remisión. La remisión quiere decir que Cristo nos libertó de nuestros pecados. Ahí en Mateo 26, 28 es uno de los pasajes que habla de la remisión. Mateo 26, 28. La palabra remisión denota despedir o descartar nuestros pecados. La Biblia dice que había una carta en contra de nosotros y Cristo mismo tomó esa carta y la clavó en la cruz. Haga de cuenta que cuando usted va a corte hoy en día y hay una condenación, traen papeles, ya traen cartas mostrando aquí este papel nos está dando los datos de lo que hizo. Y lo que hace Jesucristo es que toma esa carta de acusación contra usted y Él mismo la clava en la cruz y decir no hay carta. Es la remisión. Dios mismo descartó nuestros pecados y dice, ya no existen, ya no están, ya los pagué. Dice ahí Mateo 26, 28, dice, porque este es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo, dice, nos provee para nosotros una remisión, que es que los pecados ya quedan saldados, una cuenta saldada. No sé si a usted le ha tocado que debe algo y de repente dice, no, aquí no hay deuda. Será una bendición, ¿verdad? Que usted quiera mandar su pago de auto, debe unos varios $1000 y hey, aquí no hay cuenta. La cuenta está saldada, alguien ya la pagó. Y usted, ya no tengo deuda, hasta salta ¡qué tremenda bendición! Amén. Y dice la Biblia que así es, la remisión es que Dios saldó nuestra cuenta. No hay más pecados que pagar. Yo escuché de un hombre que estaba encerrado, un ejemplo, y le dijeron, ¿sabes qué? Tu deuda ha sido pagada, eres libre. ¿Cómo soy libre? ¿Quién pagó? Alguien pagó por ti. Y le devuelven sus cosas, su ropa, sus agujetas, siempre las separan. Y le dieron su cartera y ahí miran su tarjeta de banco. Y dice, imagino si habrá algo en mi cuenta. Y va y pone su tarjeta en el banco y ve $2 millones. No solamente fue saldada su cuenta, sino que ahora le dieron más dinero. Y dice, pastor, esa será una tremenda bendición. Mire, nosotros tenemos una bendición más grande que esa. Que no solamente Cristo saldó nuestros pecados, sino que nos dio una vida eterna. Nos dio muchas bendiciones espirituales. El problema es que muchos cristianos viven tristes, amargados, porque no piensan en lo que Dios ya saldó. No piensan en el pecado que Dios ya abolió. Y no piensan que ya no son condenados. Están pensando es que no tengo la 55 inch en mi casa, en la televisión 55. Están pensando es que mi carro ya está viejo, ya tengo 5 años con él, quiero un nuevo.
Están pensando, es que no tengo esto, aquello, mira dónde vivo. Y están pensando en cosas terrenales y en verdad no agradecen la salvación que tienen. Somos salvos. Y ¿de qué aprovecha que el hombre ganara todo el mundo si perdiera su alma? ¿De qué sirve que un electricista sea el mejor electricista pero no conoce al Cristo que es la luz de la vida? O aquel panadero que llega a ser exitoso si no conoce a Cristo que es el pan de vida. O aquel joyero que no conoce a Cristo que es la perla sin precio. ¿De qué sirve aquel hombre que ganare todo el mundo, vive una vida cumplida, tenga negocios y empresas y vive una vida completa, terrenalmente hablando, pero se muere y se va al infierno? ¿De qué sirve eso? Así que nosotros debemos vivir gozosos y alegres que tenemos salvos. We're saved, somos salvos. ¿Usted es salvo? Le diría a alguien, dígale a su cara entonces para que se alegre. Una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque fui salvo. ¿Por qué? Mira, for Jesus. ¿Ves? No puede usted sonreír. No puede decir la palabra Cristo si sonríe. ¿Eh? Cristo. Le fuerza. Dios ha descartado, Él es nuestra remisión. La siguiente palabra, regeneración. La regeneración, Él nos regeneró. Y aparece esa en Tito 3:5. Dice, por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración significa nacer de nuevo. Significa un nuevo nacimiento. En Juan 3 dice de esta manera. Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pastor, ¿cómo una persona puede nacer de nuevo? Juan 1 nos dice de esa manera, Juan 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, hablando de los que creen en Cristo, porque Cristo vino a los suyos, a los judíos, y los judíos no lo recibieron, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, dice ahí, hechos hijos de Dios. Vea lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, no son nacidos de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino, ¿qué dice ahí? De Dios, porque los israelitas creían ser hijos de Dios solamente por ser israelitas. Los israelitas hoy en día, los judíos que hoy conocemos, ellos no son hijos de Dios, a lo menos que creen en Cristo, pueden ser hijos de Dios. No importa de qué religión sea, o qué fondo tenga, o qué familia, o qué tribu sea, tienen que creer en Cristo para nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23 dice de esta manera, Primera de Pedro 1:23. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia ahí en el versículo 23, siendo renacidos, hablando otra vez de nacer de nuevo, renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando una persona cree en Cristo, por medio de la fe, en la palabra de Dios dice que somos renacidos. Una persona nace otra vez, un nacimiento nuevo, es una regeneración. Por eso tiene que entender que solamente una vez que una persona nace de nuevo, no es cada vez, es que perdí mi salvación. ¿Y cómo vas a obtenerla otra vez? Pues tengo que nacer de nuevo otra vez. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que solamente hay un nacimiento espiritual, una regeneración que sucede al creer en Cristo. Dios nos da una nueva naturaleza y dice, aquí nueva criatura sois. Eso es lo que es la regeneración. La siguiente palabra, redención. Redención. La redención quiere decir que nos libra de la esclavitud. Vaya conmigo a Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Y de ahí nos enseña que nosotros éramos, los creyentes, éramos esclavos del pecado o esclavos del diablo. Y lo que necesitábamos era un rescate, un precio. La palabra redención es un precio que se paga para librar. Ahí en Gálatas 3:13 dice de esta manera, ¿estamos ahí? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimió está hablando de la redención. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Está diciendo la Biblia ahí que Cristo mismo, Él nos redimió, Él nos compró de la maldición de la ley. La Biblia dice en el versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué dice ahí? Maldición. Porque escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? O sea, que una persona que dice, pastor, yo me voy a salvar por guardar la ley, dice la Biblia, eres un... Yo no lo dije, la Biblia lo dice. Una persona que es maldita está condenada al infierno. Una persona que depende en sus obras o guardar la ley dice que es un maldito. Pero Dios mismo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Él mismo nos compró con su sangre. Vean lo que dice ahí en Tito 2, el 11 al 14. Vayamos mejor a Colosenses 1:14, Colosenses 1:14. Dice ahí, en quien tenemos, ¿qué dice ahí? Redención. O sea que Él nos compró. Él hizo el pago. ¿Con qué lo pagó? Con su sangre, por su sangre. Después le dice que esto es el perdón de pecados. Para que una persona sea perdonada, tiene que creer en Cristo. Uno no tiene que pedirle perdón a Dios.
Él nos da su perdón o nos otorga el perdón por medio de Cristo. Hay gente que dice, pues tienes que pedirle perdón a Dios. Yo le pido perdón a Dios todos los días. Pero tenemos que entender que Dios no escucha al pecador. Tenemos que venir por medio de Cristo. Por eso la Biblia nos enseña que Él es el sacerdote, el sumo sacerdote por el cual podemos venir a Cristo. Después es la palabra imputación. Imputación, va a Romanos 4. Romanos 4. Pastor, hay muchos términos. Es que la salvación es grande. Una salvación tan grande, dice la palabra de Dios, y es muy bien explicada en la Biblia. Yo sé que muchos a veces la hacemos muy sencilla. Acepta a Cristo. Acepta a Cristo y serás salvo. Y entonces mucha gente dice, ¿cómo? Nada más por aceptar, pues yo acepto a Cristo todos los días. Se trata, es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. Romanos 4 dice, versículo 6, como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye o imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados, ¿qué dice ahí? Mire, cuando Dios nos perdona, cuando llegamos a Él por fe, Él nos atribuye, o sea, nos imputa una justicia, nos imputa la salvación, nos da la salvación sin las obras. La siguiente frase es la adopción, la adopción. Eso quiere decir que nos convertimos de hijos de Dios, Él nos adopta. ¿Alguien aquí es adoptado? ¿No? ¿Alguien ha adoptado a alguien aquí? ¿No? ¿Usted conoce a alguien que adoptó? Dice que no lo adoptan. Adoptan a un niño, no pertenece a esa familia, pero ahora lo reciben como un hijo. Y aquel niño recibe todos los derechos y responsabilidades de la familia, le ponen el apellido y dice, ahora eres parte de la familia. Es la adopción. Y usted y yo, siendo pecadores, no pertenecíamos a Dios, pero Él mismo nos recibió. Dice la Biblia que ahora somos adoptados por Dios mismo. Romanos 8 nos enseña eso, Romanos 8, del 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por lo cual, ¿el espíritu de qué dice ahí? Adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. Y dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero cuando una persona recibe un hijo en su casa que no era de él, el niño se siente inseguro. Lo que necesita es que le den seguridad, que le digan, tú eres mi hijo, tú ya eres de aquí. Hay niños que viven en foster homes o en casas donde los tienen los huerfanitos. Y hay muchas reglas, están privados, no entres a este cuarto, no puedes hacer esto, no tomes leche, nada más este poquito. Y es muy feo, yo sé y me puedo imaginar vivir en la casa de un extraño y no hay el mismo cariño que hay en un hogar. Y aquel niño finalmente lo adoptan y sabes que ya tienes un papá y una mamá y te van a llevar a tu casa y llega el niño a la casa y un lugar extraño. Ahí va a ser tu cuarto y ahí está tu cama y ahí está el refri y acá atrás está el patio, te tenemos unos juguetes y ahí está la ropa y el niño todavía se siente inseguro. No, esto no es mío. Y cuando pide lechita, le dice que si puede tomar poquito más. Dice, mamá, llénatelo hasta arriba, hasta que te llenes. Porque no tiene la seguridad. Y no sabe que ya le pertenece a ellos. Muchos cristianos así viven porque no conocen la palabra de Dios. No conocen las promesas de Dios. Están inseguros. ¿En verdad soy salvo? ¿Qué tal si pierdo la salvación? ¿Qué tal si resbalo? ¿Qué tal si vuelvo a mis viejos caminos antiguos? Pero al leer la Biblia, Dios nos dice, no te preocupes, tú eres mi hijo. Estas promesas son tuyas. Tú me perteneces a mí. El Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos sus hijos. Y conforme usted conoce más la Biblia, su salvación se cimenta más y usted tiene una seguridad más fuerte. Y usted dice, no hay nada ni nadie que me pueda mover de aquí. ¿Por qué? Porque Dios me lo prometió. Y Dios no es hombre para que se arrepienta. Y Dios no es mentiroso. Dice, Dios que no puede mentir, prometió desde antes, del principio de los siglos. ¿Qué cosa nos prometió? La vida eterna. Entonces cuando somos adoptados por Dios, recibimos entonces el espíritu de adopción. Si quieres escribir Gálatas 4, del 4 a 7, es otro pasaje que nos habla de ello. Que ya no somos esclavos, sino somos herederos de Dios. Le pertenecemos a Él. El último término es la justificación. La justificación. Esto es que Dios nos justificó. ¿Qué significa que Dios nos justificó? Es una declaración legal de parte de Dios que el pecador es justo y es inocente. Dios nos declara justos por la fe en Cristo. Es un caso saldado. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice de esta manera, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice que somos justificados es que hemos sido hechos justos. Él dice que no hay justo, ni aun uno. Pero por medio de Cristo somos justificados, somos hechos justos. O sea que nuestra propia justicia no somos buenos. Pablo dijo que él no busca su propia justicia, sino la de Cristo. Porque si yo busco mi propia justicia, mis propias cosas buenas que hago, voy a quedar muy corto
a la medida de Dios. Por eso buscamos mejor la justicia de Dios. Dice ahí en Romanos 3, vayan a Romanos 3. Mientras vaya, le voy a leer nada más 1 Corintios 6:11. Dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Era 1 Corintios 6:11. Romanos 3:20 dice de esta manera. ¿Estamos ahí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice ahí? La justicia de Dios. Ahora, la justicia de Dios es lo que Dios nos ha mandado para poder ser salvos. Es que Él mismo dio su vida para ser el pecador justo delante de Él. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice 24, siendo justificados, ¿qué dice ahí? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús. Dice, quien Dios puso como propiciación. Estamos como poniendo todos los conceptos juntos, ¿verdad? Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces aquí dice que el justo es Él, y Él es el que justifica al pecador, dice, por la fe en Cristo. O sea que una persona es culpable ante Dios, merece la condenación. Pero Dios mismo lo declara justo. Lo hace justo por medio de su propia justicia cuando la persona cree en Él. Dice la siguiente parte del versículo 28, de nuevo dice, concluimos pues que el hombre es justificado o declarado justo por fe sin las obras de la ley. Entonces una persona se salva, recibe la justicia de Dios por la fe. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pablo dijo en Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. Entonces una persona es declarado justo, ¿por qué? Por la fe. Entonces, espero que estos conceptos lleguen a su corazón y entienda que la salvación no solamente es aceptar a Cristo. Si alguien le dice, si usted muriera el día de hoy, ¿está seguro que irá al cielo con Dios? Y dice, yo estoy seguro, yo sé en quién he creído. ¿Y por qué está seguro? No responda porque he aceptado a Cristo, o porque recibí a Cristo, o porque entregué mi vida a Cristo. Más bien responda cosas como, es que yo he sido librado, he recibido la redención por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo me justificó por la fe. Siendo yo un pecador, Él lavó mis pecados. Recibí la reconciliación por medio de Cristo. Usted puede dar una respuesta amplia de lo que es la salvación. Porque hay gente que no entiende, malentiende lo que dice la Biblia en cuanto a la salvación. Piensa, ¿a poco nada más por creer en Cristo? Pero es que hay mucho más que ello detrás de esto. Yo estoy seguro que aquí hay quienes han recibido a Cristo, pero si hay una persona aquí que no ha confiado en Cristo como su Salvador, no descuide esta gran salvación. No diga, voy a usar mi propio mérito, voy a ir por mi propio camino. Y que no se diga que los que asistimos a esta iglesia creemos que para ser salvos tenemos que portarnos bien. Que nunca se diga esto. Una de las tareas más grandes de un predicador, un pastor, es enseñarle que la salvación es solamente por fe, solamente por Cristo y es por gracia. Y cuando una persona la tiene para siempre, según la palabra de Dios. En otra ocasión hablaremos qué sucede cuando una persona recibe salvación. ¿Tiene licencia? ¿Puede hacer lo que quiere? Obviamente la respuesta es no.